una vez yo intenté suicidarme. Aquí mi mamá no me quiere, mi papá tampoco. Por ejemplo, a mí la mayoría de personas me conocen por el maque. Las mentiras me salían automáticas. Y me acuerdo que cogí un saco, eché mi ropa y dormí en el parque. Esto va a sonar chistoso. Yo tenía un solo pantalón jean. Cuando yo empiezo a de ruso, yo era el hazmerreír del coro. Bienvenidos a una entrega más de Cepín el GPS. Y hoy traemos un invitado exclusivo. Traemos la primicia y creo que una de las primeras entrevistas que le vamos a mostrar a nuestro televidente, a los radio escucha que nos van a escuchar en Spotify y en todas las tiendas digitales, en YouTube y en todo, en donde quiera nos van a escuchar. Y con ustedes, Jonathan, el Maque. Buenas tardes, hermano mío. Un placer estar aquí. La verdad que sí. Me siento sumamente agradecido. Saludos para todas esas personas que nos están viendo, ya sea en YouTube, nos estén escuchando en un podcast. Espero que tengan una feliz noche. Para mí es un placer, como les decía, estar aquí. Ya usted sabe. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la trayectoria de... ¿Cómo te gustaría que te diga? El Maque, Jonathan, porque también me gustaría saber de dónde sale ese nombre, el Maque. Bueno, ¿qué te cuento? Mi primer trabajo fue en una panadería. Una panadería. Sí, entonces, ¿qué sucede? Yo vengo de Herrera, donde aprendí a trabajar el pan, que fue con una tía mía. Tu arte es el pan. ¿Eh? Tú eres duro en el pan. Sí, en verdad me gusta eso y lo aprendí muy bien, claro está. Aunque después tuve que desarrollar otra profesión, pero Okay. eso es otro tema. Entonces, ¿qué te digo? Yo trabajaba en una panadería y repostería Stephanie. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre he sido trascendido, un tipo movido. Y, ¿qué te cuento? Un día estamos hablando y me gustaba mucho querer sobresalir. Okay. Y estaban hablando de un tema de los artistas y yo he dicho que tengo un tío que canta. Ajá. Que es así en verdad. Y me dicen que cómo se llama. Y yo le puse el verdadero feo, porque así es que se llama. El tipo se llama el verdadero feo. Sí, entonces el maestro de la panadería me dijo, entonces tú te vas a llamar Maque Feo. ¿Maque? Feo. Maque feo. Sí, entonces en el transcurso del tiempo ya donde quiera me decían Maque Feo. Maque Feo para allí, Maque Feo para allá. ¿Qué sucede? Que a mí no me molestó el nombre. Al no molestarme el nombre, a cogerlo, entonces yo mismo, automático, empecé, ¿cómo te llamas? El Maque. El Maque, o sea, te autollamaste el Maque. Exacto, le quité el feo. El feo. Yo mismo le quité. No, pero tú eres un creador divino. ¿Qué te digo? La bendición es de Dios. Tú tienes que saber adaptarte a las cosas. Porque si... ¿En qué edad tú estabas trabajando eso? ¿A qué edad tú estabas trabajando lo que es pan? El pan, yo empecé a trabajar el pan temprano. Yo empecé a trabajar el pan en el 2008. 2008 empecé a trabajar el pan. Ok. Y seguí trabajando como hasta el 2000, trabajando en mi tía hasta el 2009, 2010. Y ahí llegué aquí a repostería y panadería Stephanie. ¿Se puede decir que tú puedes vivir en un futuro del pan? Sí, se podría decir que sí. Pero en la actualidad, ¿de qué tú vives? Yo trabajo en una empresa de ingeniería industrial, soy diseñador. Diseñadores, pero en la rama del diseño tiene muchas. Hay diseñador de interiores, diseñador gráfico, diseñador en qué tú te basas para decirlo eso. Yo diseño lo que es piezas mecánicas. Estructura metálica. Exactamente. Por ejemplo, tú llevas cualquier tipo de piezas. Por ejemplo, tú quieres diseñar un cover para este teléfono, yo te lo diseño. ¿En hierro? En hierro. Dios mío. En hierro, madera, cristal, en lo que tú lo desees. ¿Y dónde tú aprendiste eso? Yo aprendí en IMITSA. IMITSA, una compañía de hierro. Sí, instalaciones múltiples de ingeniería y proyectos. Mi maestro Kelvin Espinosa. ¿Kelvin Espinosa? Sí, me enseñó. De ahí, de IMITSA me mandaron a estudiarlo. Ok. O sea, pero tiene que ser muy duro que te mandaron a estudiar eso. ¿Qué te digo? No puedo decir que duro porque dice Hebron Hair que si la humildad se considera... ¿Quién dice? Hebron Hair. O sea, que tú eres un lector también. ¿Cómo te digo? Heaven Hair, ni yo lo entiendo. Hebron Hair dice que si la humildad se conociera a sí misma, no se llamaría humildad porque se sintiera orgullosa de sí misma. Entonces yo no te puedo decir yo soy duro, yo tengo que dejar que los demás digan el más que es duro. Es verdad, tiene razón. Hasta Jesús mismo lo decía. Que él mismo no se decía que él era el fuerte, sino que los demás... Exactamente, así es. Mierda, qué duro. Entonces,
te diste tan bien que te pagaron ese curso. Sí, ¿cómo te digo? Yo entré a esa empresa cargando hierro. Como cualquier empleado. Siempre se empieza de abajo, sí. Pero ¿qué sucede? El dueño dijo que él vio algo en mí y no te puedo decir yo exactamente qué él vio, pero sí te puedo decir que él se tomaba 1 hora de su tiempo todos los días para él instruirme en lo que era el negocio. Okay. Me enseñó a no ser un empleado, sino a ser un dueño. Okay. Porque mayormente la temática de ser empleado es que el empleado siempre piensa en sí mismo y una destrucción para el empleador. Okay. Entonces él me enseñó a ver cómo un empleador piensa. Por ejemplo, una vez, yo me acuerdo, yo iba a cancelar a alguien. Tú, o sea que tú estás a ese nivel. Ya yo me sentía jefe. Me puse un cargo político. Dios mío, ¿pero qué es esto? Y yo iba a cancelar a alguien. Y yo me acuerdo que cerrábamos la empresa a las 6. Sí. Y él me llamó y me dijo, baja para acá a la central, cierra todo y ven a las 5 de la tarde. Okay. Cuando en el momento que yo llego, él me explica, que me pregunta que qué pasó, y yo le explico, yo le digo, mire, fulano me faltó el respeto. Y me dijo, ¿qué fulano hizo? Yo le dije, mire, tiene que soldar esa viga. Y él me dijo, ¿y cómo tú le dijiste que tenía que soldar la viga? Sí, ¿cómo te manejaste? Exacto. Pero el problema es que yo no sabía cómo se soldaba. No sé si tú me entiendes. O sea, tú estás mandándolo y sofocándolo a que haga una cosa que tú mismo no sabes. Sin saber. Entonces, en ese momento, él me dice, Jonathan, siéntate ahí y vamos a platicar. Okay. Y me dice lo siguiente, me dice, ¿puede una persona que ha pasado toda su vida en su casa salir a una guerra con un fusil a batallar? Bueno. O a decir cómo se debe disparar. No estaría preparado porque nunca ha tomado un fusil. Entonces eso fue lo mismo. Él me dijo, tú no estás preparado para mandarlo. No. Entonces yo no tenía la autoridad. O sea, tenía quizás el cargo para la autoridad, pero no tenía el conocimiento de explicar cómo se debía hacer en el momento. Eso es la formación del marketing a nivel empresarial, a nivel de trabajo. Exactamente. ¿Tú has durado mucho tiempo de vago? No. ¿Tú siempre has estado trabajando? Siempre he tenido la virtud de conseguir trabajo. O sea, tú no sabes lo que es ser un vago. No, y no me agrada tampoco. ¿Tú te consideras un señor emprendedor? Sí, en cierto punto sí. Por ejemplo, ahora mismo estoy lo que es escribiendo mi libro. ¿Escribiendo? ¡Oye! Sí, o sea, terminando ya algunos detalles. O sea, que tú tienes... pero tú tienes un secreto, porque en el grupo ahí yo no me había fijado tampoco. Sí, está... O sea, que uno vive alardeando y que ve... No, hay algunos que lo saben ya, que saben que tengo un tiempo... y en ese, ¿cómo te digo? Que principalmente quiero agradecerle a Alex Ogando. Alex Ogando, sí, lo conozco. Mi hermano del arma, una de mis inspiraciones, porque, como te digo, cuando nadie cree en ti y tú encuentras ese top, esa persona que sabe, ¿cómo te digo?, tratar con lo que tú estás pasando en el momento y no verte como uno más, sino mirarte a la misma altura, eso es muy importante. Y eso, Alex y yo, ¿cómo te digo?, creamos una amistad que salió de la nada. Y para mí eso, ¿cómo te digo? Eso no tiene precio. No, eso no tiene precio. Te voy a decir algo. Para uno tratar a una persona que esté pasando por un proceso difícil, uno tiene que haber pasado o saber a qué sabe ese proceso que está pasando esa persona. Y quizá él pasó y reconoció y por eso te ayudó. Porque hay mucha gente que no reconoce el proceso que está pasando el ser humano. ¿Qué te digo? Te voy a decir un pequeño resumen. Ok, dime. De lo que, por ejemplo, de lo que soy yo. Sí, dime. Por ejemplo, a mí la mayoría de personas me conocen por el Maque. El Maque, Ventao. Es muy difícil el que sabe que me llamo Jonathan Immanuel Montaño Abreu. Soy hijo de María Salomé Montaño Abreu. Es María Salomé Abreu. Mi padre, Severino Montaño. ¿Qué te digo? Mi madre, una mujer luchadora, una fajadora. Mi papá no ha sido el mejor padre del mundo. Lo amo y lo quiero porque, como te digo, yo soy una persona que respeto a todo el mundo y después que adquirí madurez entiendo que todos merecemos la oportunidad. Tú sabes, entonces, ¿qué te digo? Yo era un muchachito muy levemente, muy acelerado. Me creí un hombre. Pero no era simplemente por creerme un hombre, sino que había una falta paternal. Mi papá nunca estuvo ahí, siempre estaba mi madre. Y entonces mi madre siempre estaba trabajando, me quedaba con mis hermanos. Yo era muy
muy malcriado, es la forma como decimos aquí en Santo Domingo. Entonces yo, ¿qué te digo? Era muy levemente. Cuando llego a la edad de 13 años a 14, me voy de la casa. Me llevo mi ropa, discuto con la hermana mía, que se llama Nayira. Discuto con ella. Sí. Y, ¿qué te digo? Me voy de la casa. Y me acuerdo que cogí un saco, eché mi ropa y dormí en el parque. ¿En el parque de dónde? El bulevar no estaba hecho cuando eso. Lo que había eran paredes. No, estaba la mata, unas matas que hay. Ujú. Ahí dormí yo. Yo puse mi saco atrás. Sí, pero antes estaba dividido por paredes. Exacto. Por paredes para como locales. Y yo Antes del bulevar. En la mata más grande donde estaba Sergio antes. Sí. Sergio Monó. Ahí, Sí. ahí dormí yo. Cuando Sergio llegó, hubo que sacarme. Pues yo le estaba cogiendo el espacio. Y qué te digo, Danis Paredes, el dueño de Panadería y Repostería Stephanie, me acogió. Pues ya yo trabajaba allá. Pero tú sabes, el orgullo, no quería decir. ¿Qué te llevó porque es fuerte esa situación? Para uno llegar a donde tú decidas dormir sin casa, debe haber una decisión. ¿Por qué tú llevaste? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de tú ir a dormir ahí? Bueno, ¿qué te digo? No tengo a quién culpar más que a mí mismo. Ok. Porque es que nadie me dijo nada. Fui yo que tomé mi decisión. Yo discutí con mi hermana, ni siquiera fue con mi madre, fue con mi hermana. Uh-huh. Y mi hermana me dijo una palabra y yo le dije a mi mamá, quédese con su hija. ¿Y te fuiste? Y me fui. O sea, mi actitud. Pero ¿qué sucede? Yo siempre tenía algo en mente y era que yo era un niño muy ingreído. Okay. Yo era un niño que tenía también ambiciones y, ¿cómo te explico? Todas esas fartas, que eso es algo que nadie conoce. Sí, hay mucha gente que no conoce la historia de nadie, y menos la historia tuya. Quizás te ven en la calle y dicen, pero mira el más, que es una chelcha, que bacano, que aquello, pero le conocen en lo interno. Exactamente. Y qué te digo, en esos puntos de las cosas que me pasaron, te puedo decir que yo lloré mucho, yo viví unos momentos difíciles. Ok. Es tan fuerte, así te puedo decir que yo extrañaba a mi familia, pero el orgullo me decía, tú no vas para allá. Sí, no te hacía como reconocer. Entonces me volví una persona, todas esas faltas, la cual no culpo ni a mi padre ni a mi madre, Okay. Claro está. Todas esas faltas me hicieron volverme una persona, me volví una persona que hablaba mucha mentira por las faltas. Por ejemplo, tú me preguntabas por mi madre y te decía cualquier mentira, la primera que me llegara a la mente. Sí. Y después cuando tú volvías y me preguntabas, trataba de buscar cómo encaminarla con la primera que te había dicho. Sí, tú vivías una cadena de mentiras. Exactamente. Ella era tan enfermiza la forma de mentir que afectaba a los que me rodeaban. Ya cuando alguien me decía, tú eres un mentiroso, yo me ofendía, pero sabía que yo lo era. Claro, dentro de ti tú reconocías, pero no lo decías. Yo soy mentiroso, wow, sí, es verdad, pero no lo decía. No lo admitía. No lo admitía. Conocí muchas personas que influyeron en mi vida. Por ejemplo, yo conocí a Diego Guzmán, hijo de Modesto Guzmán. Esas personas me ayudaron mucho, de verdad. Como te digo, aún yo sin estar declarado, yo trabajaba con ellos, yo no tenía arte de nacimiento. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 26 años. 26 años, real. Sí, 26 años tengo. ¿Y quién te declaró si tú no te declaraste? Yo... Si no te declaró, ¿quién te declaró? Ahí viene el chiste. Yo, cuando conocí a los hijos de Modesto Guzmán, Ajá. Me mandaron allá a conocer al director y yo hablé con él directamente. Pues yo, como te digo, he sido un tipo trascendido. Uh-huh. No me detengo. No. Yo siempre sigo hacia adelante. Y en ese momento yo voy donde el director y le explico. ¿El director de qué? El director del Instituto Postal Dominicano, Modesto Guzmán. Ok, está bien. Y me llevó su hijo, Diego Guzmán. Sí. Diego me dice, ve allá, tú vas a preguntar por el rector Modesto Guzmán. Yo llego y habían personas importantes en el momento en la sala de espera cuando yo llegué. Haciendo su turno. Sí, me acuerdo, estaba la presentadora del Canal 4, que no se me olvida. Estaba acabada, afuera esperándolo. ¿A él? Sí, más sin embargo, me pasaron de primero, no se me olvida. O sea, te pasan por encima de esa Sí, persona. cuando yo llegué, según ellos comentaban, yo estaba parado y sentado y escuchando. Ellos decían que tenían mucho rato ya esperando y que tenían cosas que hacer. Más sin embargo, cuando me llama el hijo de Modesto y me dice, ¿dónde estás? Le digo, estoy en la sala de espera. ¿Te llamaron? No me llamaron. Me dice, dame 5 minutos. Sí. En menos de 2 minutos me llamaron. Te llamaron. Jonathan Emmanuel, ¿quién es? Yo.
todo el mundo se sorprende porque Sí. no sé si tú me entiendes. Esos enlaces y las conexiones. Exacto, me pasaron y me acuerdo como hoy, que amo y respeto mucho al director Modesto, me dijo una palabra sabia. Sí. Me dijo, tú eres un vencedor. Me dijo, si toda la juventud en esta vida no se detuvieran como tú no te has detenido, este mundo fuera mejor. Ok. Wow. Y, ¿qué te digo? El Señor me dijo, pon el nombre como tú quieres llamar o el que te hayan puesto tus padres en un papel. Wow. Yo puse el nombre de mis padres, de mi madre. Y él buscó un abogado, el Villalmontes. Es el abogado. Es el abogado. Y lo mandó con esos papeles y le dijo, decláralo. Ok. Me dijo, dame un nombre de un familiar y te voy a poner a trabajar. Y me dio trabajo. Pero lo más impactante de eso es que Modesto me manda para un área a trabajar, pero la de recursos humanos, Tachi Hamilton, me manda a barrer. ¿Usted se recuerda de todo su nombre? Sí, es que, ¿cómo te digo? Es que no puedo olvidar, porque fueron cosas que me marcaron. Tachi Hamilton, esos son nombres de película. Sí, ella era la encargada de recursos humanos y ella me mandó a barrer. A barrer. Pero él no te mandó a barrer, él te mandó a otra Él cosa. me mandó para una oficina a trabajar. ¿A qué papel te ibas a desempeñar en esa oficina? Yo en esa oficina iba a hacer entrega y recolecta de lo que son valijas. Yo era un postal. Un postal, ok. Sí, que esas son las personas que recogen las valijas, las estafetas y las llevan a la central. ¿Pero qué era eso? El postal Digo, o sea, ¿qué trabajo era ese? en el Instituto Postal Dominicano. Mi cargo era hacer el postal. Ok. O sea, salir con un chofer, una seguridad y recoger los intereses ok. de la institución y llevarlo a la central. Esa era mi ruta. Ok. Entonces yo podía entrar a las 8 y salir a las 12 del día. Ese era mi trabajo. De ahí para mi casa. Pero la Tachi Hamilton, al ver que era una persona no estudiada, Si no preparada para lo que ellos te pusieron. porque tampoco la culpo, me mandó a barrer. Me mandó para mayordomía con Miguel Navarro. Ese era el líder de mayordomía. Mayordomía, una excelente persona, maravillosa persona. Cuando llego allá, ese señor Claro, pero usted tiene mucha historia. Oiga. Esta va a ser la primera parte de muchas, pues yo lo voy a tener que traer más en esta sesión, porque usted... Hay muchos jóvenes que están ahí sí, viendo esta entrevista, y este es uno de los íconos de Pantoja, de los que no se han doblado, porque, oye, ¿qué pasa? Hay gente que no se han convertido a Cristo, pero son ejemplos amén. con sus hechos. Aunque se beban una cerveza, aunque no podríamos llamarlo vicio, pero sino que su placer es compartirle entre amigos y sociedad. Pero son ejemplos. Entonces, yo te traigo a ti, como también voy a traer más jóvenes aquí, a esta plataforma, Cepín el GPS, a que la juventud de Pantoja se identifique con ellos y pueda dar un cambio en su vida. Que la muerte, los atracos y muchas cosas que están sucediendo en Pantoja hagan un esto, y no solamente en Pantoja, en otros sectores que van a estar viendo esto, en Gualey, Capotillo, Los Alcarrizos, Los Girasoles, y por lo menos reconozcan y digan, yo puedo tener la oportunidad de hacerlo bien. Sí. Porque si fulano que no tenía... Oye, tú te declaraste hace como 2 años. No, yo me declaré hace 5 años. Hace 5 años se declaró y tiene 26. O sea, que tú te declaraste a los 21. 21. Entonces, de ahí para atrás, sin arte de nacimiento, fue un proceso para ti trabajar. Sí. ¿Por qué no te daban trabajo? Sí, y lo más importante que yo tengo para decirle a cualquier joven que vea esta entrevista, ya sea joven, mayor, es que aprendamos a no juzgar a nuestros padres. Porque yo era uno de los, cuando en mi juventud juzgaba mucho a mi madre porque no me declaró, porque no pude hacer algunas cosas que yo entendía que debía hacer temprana. Y hoy en día le doy gracias a Dios porque pasara todo eso. ¿Por qué? Porque hay una madurez, una paz interna, la cual he adquirido al conocer muchas personas. Uno de los lugares más favorables para mí fue la peluquería donde lo conocí a usted. Ajá, de Russo, sí. Russo, y le aprovechamos para darle muchas gracias a Russo el Babel Show, a su familia y a todo el entorno y el grupo que siempre estamos en coro y chelcha, tirándonos y molestándonos, pero siempre estamos ahí. Sí, que nos conocimos ahí. Pues bien, como te decía, y ¿qué te digo? Yo, por ejemplo, cuando llego Ande Russo, yo te puedo decir, esto va a sonar chistoso. Yo tenía un solo pantalón jean, un solo. Era así. Pero tú vivías en Pantoja todavía. Sí, en la panadería. Yo dormía en el piso de la panadería.
Ande Dani. Yo me metía, yo esperaba que el horno se enfriara y me metí en el piso. Pero lo más chistoso es que yo salí a la calle como que vivía en una mansión. Si tú me preguntabas dónde vivía, o sea, yo vivía en un apartamento. O sea, tu perfil no bajó. No, mi perfil nunca bajó. Aunque siempre con el mismo pantalón. O sea, tu mentalidad siempre fue de reino. Sí, es que, ¿cómo te explico? No importando la circunstancia. No, y siempre tuve personas que me acogieron. Siempre había alguien que me acogía con amor, con naturaleza. No sé si tú me entiendes. Mira, yo te puedo decir que hubo alguien que me dijo, mira, entró a la panadería, yo estaba acostado con mi cabeza en mi saco y todo. El saco de harina, sí, para que no piense que un traje. Todo picado de hormiguita. Varón, yo andaba con, ¿cómo te digo? Yo andaba con medio saco de harina en el cuerpo. Sí, y no me avergüenza decir. Ay, Dios mío. Sí, y cuando yo bajaba por donde vive mi mamá, que es Palmarejo Villalinda, y alguien me paraba, yo vivo en un apartamento. Seguía mintiendo. Sí, vivo en un apartamento. ¿Y cuánto tú ganas? Yo estoy ganando 50,000 pesos. Varón, era así. Las mentiras me salían automáticas. Fue un proceso. Y cuando llego a la peluquería, donde lo conocí a usted, yo tenía ahí conocí a un joven llamado Andrelis Fornerí Martínez, que ese señor, mi mentor, lo amo mucho, lo respeto mucho. Conocí a Joan Ortiz. Sí, muy buena persona, Joan Ortiz. Un líder. Toribio, Vitico Toribio. Ah, Vitico, sí, ese otro ejemplar. Y cuando yo empiezo a andar ruso, yo era el hazmerreír del coro. Sí, era una chercha bacán. Yo siempre estaba en la peluquería y la gente decía, pero ¿y es que él no tiene casa? Se mudó ahí. Yo sabía levantarme a las 5 de la mañana a hacer el pan. Pero cuando yo terminaba a las 11, yo me cambiaba y me cogía pan de ruso. Y ruso me acogía. Ruso me acogía como cualquier familiar. Haga un paréntesis. Óigame bien. Si usted no me dice esto ahora mismo, para mí, toda la vida para mí usted era millonario. Porque yo lo veía finito, bonito, limpiecito. Y bebía un par de cervezas. Se bebían un par de cervezas. Siempre. Yo cogí un un quillo cuando yo iba a recortar man de ruso borracho. Ruso borracho. Y con Omega puesto ahí y sujeto. Y yo, vea, capaz este tipo loco, Varón, mire, lo lindo no era eso. Lindo fue que una vez una joven allá de ruso está sentada al lado mío y está hablando y yo estoy con los pies muy cruzados. Sí, como todo tú. Todo ejecutivo, todo yo. Y la joven se queda como intrigada mirándome. Cuando me hizo un trabajo, digo yo, en un laboratorio. Varón. En un laboratorio le dije. El ruso me mira, pero al ver que yo digo la mentira ya. Pero serio. Me quiere rebaltar, pero él no es de ahí. Y cuando yo le puse Oye. Francis, porque ella lo llamaba por su nombre. Francis, y es verdad que él trabaja en un laboratorio. Francis dice, sí, el más que duro. Pero él sabiendo que trabajaba en la panadería. Cuando me dice, la muchachita, ¿dónde tú trabajas? Yo trabajo en un laboratorio privado. ¿Un laboratorio? ¿Y dónde tú vives? De un apartamento. Por ahí, por el Carmen Renata. Varón. Y no me doblaba de ahí. Nadie me bajaba. Serio, varón. Está bien, la joven me da el número de ella y todo. Sí, incluso fuimos novios por un año. Ahí se pone grave la cosa. Bueno, pero lo bacano fue que duramos un año y ya nunca se dio cuenta de la mentira. Tú eres un duro. Pues ella se dio cuenta, varón. Porque usted sabe que la mentira se extendió y la gente, usted sabe, fue en descubriendo. Sí, porque hay pila de gente malocorita que dañan. Sí, uno se ríe ahora, pero antes no era así, varón. Cuando la joven se va, me dice, me acuerdo yo que me dice, el ruso a mí me dice, Maque, así no. Sí, porque el ruso de una vez. Sí, tú sabes que él tiene una moral, mi Maque, así no. Esa muchacha amiga mía. Un día de esto va a venir aquí, va a encontrar a los muchachos y le va a poner, lo va a hacer quedar mal. El ruso siempre me aconsejaba. Incluso es tan así que yo iba donde ruso. Oigan esto. Yo iba donde ruso y yo ganaba en aquel entonces 3,000 pesos semanal. Yo ganaba. Pero tú llevas casi 12 al mes. Sí, y nadie me creía. Pero era verdad que lo ganaba. Pero entonces nadie me creía porque si ganaba 12, yo ya ganaba 30. Ok. Ese era el problema. Pero se te creía porque es que tú bebías la movie, la vaina. Entonces me veía con la movie. Pero otro punto, tenía ruso abajo con 2,000 y pico de pelado. Siempre. Y me pelaba.
y no me decía nada. Ese crédito yo creo que es eterno porque él nunca me lo cerró. Nunca, ¿vale? No, Russo va carísimo. Y el amor, el respeto, ¿cómo te explico? Yo venía de juntarme con una sociedad maligna, yo venía de una sociedad podrida. Nunca he consumido droga, nunca he usado sustancias ilegales de ninguna índole. Gracias le doy a Dios. Lo único malo que hice, y después de eso me convertí al evangelio. Sí, que te iba a preguntar eso, que si me ha pertenecido alguna vez a la religión. Sí, fue cuando una vez yo intenté suicidarme. Suicidarte, eso es fuerte. Sí, pero fue porque me chocaron como, wow, vivo aquí, mi mamá no me quiere, mi papá tampoco, la gente se burla de mí y así sucesivamente. Pero entre esos mismos días, nada, lo intenté, porque no voy a decir que no, lo intenté. ¿Qué tú hiciste? Que tú dijiste que lo intentaste. Yo puse una soga en una mata de mango que había detrás de la panadería. ¿La panadería de Dani? Sí. Hay una mata de mango ahí atrás. Hay, o sea, que una pared por el medio. Sí. Entonces en la casa de Lucía hay una mata de mango y se cruzaba un poco para el otro lado. Yo puse mi soga ahí para yo ahorcarme. Ay, Dios mío. Y puedo decir, muchas personas que no son creyentes, pero uno más o menos que tiene la creencia en Dios, que yo digo que Dios metió su mano, porque cuando lo iba a hacer, ahí mismo llegó el maestro de la panadería y no era hora de trabajar. Dani llegó. Sí, el dueño, o sea, de la panadería llegó y no era hora de trabajar. Y él llegó. Me voció, más que tú haces arriba. Y yo disimuladamente me quité la soga, la puse por un lado y me dijo, baja para acá, ven, camina, vamos a llegar allí para que te desayunes. O sea, que ese hijo hable de madrugada, se iba a hablar entre 5 y pico a 6, abría en aquel entonces, se ponía temprano ahí y él me llevó para donde se iba. Sí, se iba bien en la mañanita. Exacto. En la mañanita. Y él no se dio cuenta de lo que pasaba. Después yo fui a la sastrería. ¿Dónde? Trabajaba Joan Ortiz. ¿No trabajas ahí ya? Sí, Joan. O sea, de Joan Ortiz, el hijo de Ortiz. Exacto, y me senté ahí, estaban hablando, incluso estaban hablando, había un tema de mí, pero nadie se hubiese percatado que estoy parado antes del cristal, escuchando. Y todo el mundo se expresó de una manera, ese es hablador, ese esto, ese aquello. O sea, eran balas que yo mismo había creado para mí mismo. Muchos dardos que venían Exactamente. hacia ti porque tú lo habías creado. Exactamente. Entonces, la respuesta del líder, como le digo yo, para mí un líder, Joan Ortiz, fue: pero debemos saber que hay más atrás de lo que es él.